santo y su bendito apóstol. ¿Verdad? Vamos unos minutos a recordar el tema, ¿verdad?, de la semana, que es un alimento para nuestra alma, crecimiento de nuestra fe, en la cual recordaremos con la ayuda santa del Señor, ¿verdad?, el llamamiento de los apóstoles de Jesucristo, garantía de tiempos de gracia, ¿verdad? Dice una parte de la carta del siervo de Dios: manifestar en este tiempo su llamamiento, su comunicación con su iglesia a través de la elección. Indica que su plan de salvación sigue adelante, que no ha detenido su bendición, que es una señal de la omnipotencia y de la intervención de Dios, que sigue hablando a la humanidad para que pueda creer, que ninguna circunstancia vivida actualmente trastocada sus planes iniguales, que aún hay un lugar en la casa, y como apóstol seguiré trabajando hasta que entre la última alma para salvación, para la honra y la gloria del Señor. Tomen asiento unos minutos. Lo que, ¿verdad?, recordemos sea para edificación de cada una de nuestras almas. Hermoso llamamiento de los siervos de Dios, ¿verdad? Es la manifestación de Dios para con su iglesia. Porque sin apóstol de Dios, ¿verdad?, no hay iglesia, no hay bendición de Dios, no hay quien imparta su palabra. Porque, ¿verdad?, vivían en la ignorancia desde antes, ¿verdad?, desde que Dios le hablara al apóstol de Jesucristo, a don Joaquín, ¿verdad? ¿Cómo vivía el hombre? Vivía engañado, vivía cegado, vivía, ¿verdad?, en oscuridad, porque no había llegado el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo que traen los hombres de Dios a través de su revelación de nuestro Dios, ¿verdad? Pero qué hermoso día cuando es el 6 de abril, ¿verdad?, de 1926. Lo recordamos como una fecha muy memorable, porque antes de ese día Dios no había mirado la tierra, no había visto Dios, ¿verdad?, que en la tierra hubiera un hombre perfecto, un hombre agradable, un hombre recto delante de nuestro Dios, ¿verdad? Porque así en las manifestaciones de Dios vemos que Dios habla siempre, ¿verdad? Y en su plan bendito ya están los hombres de Dios establecidos, ¿verdad? Y cómo es la manifestación de estos hombres de Dios. Dice que son hombres, ¿verdad?, varones perfectos, varones rectos, en las cuales Dios los tiene preparados para esta bendición, ¿verdad? Manifestar. Dice, ¿verdad?, el apóstol del Señor, manifestar en este tiempo su llamamiento, su comunicación con su iglesia a través de la elección. ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Verdad? Él es la boca de Dios en la tierra. Él nos ha declarado en este tiempo, ¿verdad?, lo que Dios quiere para el hombre, las bendiciones que recibimos. Él nos dice cómo hacer para poderlas recibir, ¿verdad? ¿Qué viene a hacer? Es un vocero, dice, ¿verdad?, otra parte, que es el vocero de Dios, ¿verdad?, para la iglesia, que manifiesta a Dios el propósito que quiere y que tiene para este tiempo, ¿verdad? Indica que en su plan de salvación sigue adelante, que hasta el día de hoy no se ha detenido, ¿verdad? Y que la iglesia jamás en estos años no se ha quedado sola. Dicen los hombres, ¿verdad?, que no conocen y que no tienen el conocimiento de Dios. Está sola la iglesia porque su dirigente no está con ustedes, porque su dirigente lo está detenido. No, ¿verdad? Sabemos
que Él estando en la tierra, dijo una ocasión en una de sus cartas: estoy vivo, tengo vida, ¿verdad? ¿Y qué nos traen esas palabras? Nos trae bendición, nos trae garantía de salvación. Él es la garantía de Dios en la tierra, y que sin nombre de Dios, ¿verdad?, no podemos alcanzar ninguna bendición, ni material ni espiritual, porque a nuestro Dios, porque Dios y nuestro Señor Jesucristo le ha dado a Él toda la autoridad, toda la bendición. Dice, ¿verdad?, indica que su plan de salvación sigue adelante, que no ha detenido su bendición, que es una señal de la omnipotencia y de la intervención de Dios, que Dios sigue hablando a la humanidad para que pueda creer, que ninguna circunstancia vivida actualmente trastoca sus planes originales, ¿verdad? Que Dios sigue hablando a la humanidad para que pueda creer, dice el apóstol del Señor. Pero si el hombre, ¿verdad?, lo vemos, tú le preguntas y dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo sé que Él, ¿verdad?, Él se entregó a sí mismo para darnos salvación. Y dice el hombre: pues yo sí creo que hay, ¿verdad? Pero cuando tú le manifiestas y le dices: pero es necesario creer en el que Dios ha enviado, desde ahí la gente, ¿verdad?, ponen un tope, ponen, ¿verdad?, una señal de decir: pues es que es imposible creer que en este tiempo pueda haber un hombre de Dios. Y a veces la gente no se va dice, ¿verdad?, que el árbol por sus frutos se es conocido, ¿verdad? El árbol bueno da buen fruto. Y dice el hombre: pero es que le dicen que el hombre que tienen es esto, es el otro, y entra alguna duda, entra algo en su corazón, en su pensamiento, y les es imposible creer en el que Dios ha enviado. Y a veces dicen: es que tal vez la palabra que tú me traes es buena, ¿verdad? La palabra que tú me enseñas, pues sí, me enseña y es diferente a las de las demás, pero, ¿verdad?, cuando hay un estorbo, cuando ven un estorbo en el siervo de Dios, ¿verdad?, de nada les va a servir. Que puedan creer en Cristo, que puedan creer en Dios, que digan: es que yo creo, yo amo, yo vi Dios que vivo, Dios, ¿verdad?, vive en mi corazón, Cristo vive, ¿verdad? Y hace una ocasión, tu hermano, se encontraba una persona y decía: yo ya leo la Biblia y ya he aceptado a Cristo en mi corazón y soy diferente, ¿verdad? Y decía: pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Verdad? Sabemos que hay alguien que engaña los corazones, engaña los pensamientos, y ese también es Satanás, que tiene poder. Pero sobre todo, ¿verdad?, nosotros sabemos que el creer no es de decir, ¿verdad?, creo en Dios, porque es primeramente, dice, ¿verdad?, en San Juan, no recuerdo a tu hermano, ¿verdad?, el que recibe a mí recibe al que me envió, ¿verdad? ¿Quién ha enviado al siervo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué lo ha enviado, verdad, a la tierra? Con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? La salvación de las almas. ¿Qué quiere, verdad? Que no se pierdan, dice la palabra de nuestro Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que alcancen vida eterna y salvación para las almas. Y ahí está el hombre que Dios le ha dado esa autoridad, ¿verdad? Dice el tema, el hermoso llamamiento
Cuando Dios nos llama, es el momento tan sublime en el que Dios se dirige en tiempo, en lugar y forma a sus escogidos para encomendarles la misión que les tiene preparada. Son multiformes y por ser Dios tiene el mismo valor. Indica que su plan de salvación sigue adelante. ¿Verdad? ¿Con qué propósito ha sido en este tiempo, verdad, el de enviar a un apóstol de Jesucristo? Dijo una ocasión el siervo de Dios: a mí Dios no me ha mandado, verdad, a levantar el cojo. No me ha dado dar a la vista al ciego, decir, dijo él, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Y no me falta el poder, no porque no lo haga, ¿verdad? No tiene poder, el poder lo tiene, porque tiene el llamamiento de Dios que le dio toda autoridad en el cielo como en la tierra. Y él lo dijo, yo lo puedo hacer, yo le puedo dar la vista al ciego, le puedo dar, ¿verdad? Levantar al paralítico, pero él lo dijo, pero no he venido a eso. El Señor no me ha mandado a eso. El Señor me ha mandado a pregonar, ¿verdad?, el tiempo de salvación. Me ha enviado a dar garantía de salvación y de vida eterna a través de su santo evangelio que de Él hemos recibido, ¿verdad? Entonces, hermoso llamamiento que Dios le ha dado al apóstol de Jesucristo, al apóstol Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, no, ¿verdad? ¿Quién lo declaró ese 8 de diciembre? Que fue en esa manifestación, en ese llamamiento, cuando él suplicaba a Dios, ¿verdad? En ese momento nuestro Dios le habla y le dice, ¿verdad? ¿Ves grande este pueblo? Yo lo voy a multiplicar aún mucho más, ¿verdad? Desde ahí ya le está dando encomienda, hermoso llamamiento de la manifestación en el plan de salvación. Dice, ¿verdad? En la gracia, una dádiva sobrenatural e inmerecida que Dios concede al ser humano, y no cualquier ser humano, ¿verdad? La gracia de Dios se manifiesta de Dios hacia su santo y su bendito apóstol, hacia el apóstol de Dios, Aarón, al apóstol Samuel, y hoy en este tiempo al apóstol Nazón Joaquín, ¿verdad? Solamente esa gracia les ha dado a ellos, de verdad, de que ellos hablan con Dios, y que el hombre no lo cree. No nos interesa que el hombre no lo crea, ¿verdad? Somos testigos de la gracia de Dios y que en Él, ¿verdad?, hay algo que nuestro corazón, que nuestra mente, ¿verdad?, que fue la manifestación de la gracia de Dios. ¿Cómo le podemos replicar? ¿Cómo le podemos decir al hombre, ¿verdad?, cuando ellos nos dicen, pero ¿cómo crees que ese hombre es apóstol de Dios? ¿Verdad? No le podemos decir un papel, mira aquí, ¿verdad? Porque lo firmamos, lo firmaron los ministros y por eso es un hombre de Dios. No, ¿verdad? Nosotros lo confirmamos porque Dios hace una obra en el corazón. ¿Cuál es la obra más perfecta? Dice, ¿verdad? Que creamos en el que Dios ha enviado, ¿verdad? Y ese día tú y yo recibimos esta gracia, ¿verdad? Él tiene la gracia de Dios porque Dios habla con él, pero nosotros, ¿verdad?, conocemos y sabemos que Él es hombre de Dios porque Dios hizo una obra perfecta en nuestro corazón, ¿verdad? Y en Él tenemos esta garantía. Dice, ¿cuál es la garantía? Es un medio para dar seguridad en donde se prevé riesgos trascendentes, genera la suficiente confianza para la realización de un proyecto, ¿verdad? Ese proyecto de Dios hoy manifestado a la tierra
es la salvación para las almas, ¿verdad? A través de un hombre de Dios, ¿verdad? De los apóstoles, es el proyecto eterno de Dios para todas las almas, ¿verdad? En Él estamos seguros. Sin Él no hay garantía, ¿verdad? Sin Él no hay salvación, sin Él no hay bendición material, porque también así, ¿verdad? En esa manifestación de los hombres de Dios, no solamente les dice ve, ¿verdad? Sino que también de esa manera los bendice en grande manera, como en lo material y en lo espiritual. Sobre todo, ¿verdad? En lo espiritual, porque vemos la manifestación de aquel ¿verdad? 1926, 6 de abril, cuando Dios le dice, ¿verdad? Que su nombre sería Aarón y lo haría notorio por todo el mundo. Hoy se conoce por la mayor parte de la tierra que Dios le habló a un hombre, ¿verdad? Cuyo nombre sería Aarón y lo haría notorio por todo el mundo. Hasta hoy, hasta este día, ¿verdad? Ese nombre es un nombre de bendición, ¿verdad? Porque ese nombre fue el que Dios le puso al siervo de Dios. Tu nombre será Aarón, ¿verdad? Y en él le dio la autoridad, le dio la bendición, ¿verdad? Y esa misma autoridad hoy está en la iglesia de nuestro Dios, en su santo y su bendito apóstol, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Decía, porque nosotros lo decimos, no porque lo declaró nuestro Dios. Él nomás nos manifestó el llamamiento en nuestro corazón. Él hizo esa obra de creer en el que Dios ha enviado, ¿verdad? El mundo no lo cree. El mundo busca, el mundo decíamos en el canto, el mundo sigue esperando. El mundo dice, pues voy a esperar hasta que Cristo venga. Otros dicen, pues yo espero que, ¿verdad? Pues me hable Dios en un sueño, en una revelación, que venga un ángel y me diga, ¿verdad? Así está la gente buscando, ¿verdad? Está esperando al Jesucristo. Hoy sabemos, ¿verdad?, que el que está en la tierra trae toda la autoridad, y el que recibe a Él, recibe a Cristo. ¿Qué vamos a esperar hasta que veamos la venida? Dice, ¿verdad? Los tiempos van pasando, los años, ¿verdad?, se van manifestando, que muy pronto Cristo vendrá, ¿verdad? Dijo el apóstol del Señor, y si lo vemos, ¿verdad?, no sabemos los tiempos de Dios, qué pasará. Decía nuestro hermano el día de ayer, ¿verdad? Casi 100 años de que ya la iglesia de Jesucristo está en la faz de la tierra, ¿verdad? Y decía, ¿y qué va a pasar, ¿verdad?, después del apóstol del Señor? No sabemos, ¿verdad? Los planes los conoce Dios, el tiempo de salvación lo tiene Dios. Mientras tanto debemos de aprovechar, ¿verdad?, este tiempo de salvación, en que la puerta, dijo el apóstol del Señor, en que la puerta de la misericordia está abierta. El tiempo de salvación está para todos, para el joven, para el niño, para el anciano. Dice el anciano, pero es que yo pues ya creí en Cristo, ya creí en Dios, aquí me voy a quedar, ¿verdad? No, también para él está la salvación. ¿Qué debe de hacer? ¿Verdad? Están los requisitos. Primeramente, creer en el que Dios ha enviado, ¿verdad? Es de los requisitos más importantes en la iglesia de nuestro Dios. Dice el hombre, pero yo, ¿verdad? Yo siento que todo es verdad. Yo siento que la palabra es buena, ¿verdad? Pero cuando ponen algo en decir, ¿verdad? Pero el hombre que está al frente, no creo en él, ¿verdad? ¿De qué le servirá conocer? ¿De qué le servirá, verdad, saber la doctrina y no recibir al que Dios ha enviado? ¿Verdad? Pidámosle a Dios que Dios, ¿verdad?, confirme cada día más esta obra en nuestro corazón,
y que no solamente la de nosotros, sino también la de nuestras familias, la de nuestros hijos, la de nuestros seres queridos, ¿verdad? La de nuestros vecinos, porque sabemos que sin esta garantía no habrá entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Que mientras Él esté, está abierta la puerta de la misericordia, ¿verdad? Y el tiempo de salvación para todo ser humano, ¿verdad? Gracias sean dadas a nuestro Dios y agradecemos a Dios, ¿verdad? Este tiempo de gracia, no descuidando el tiempo, dice la palabra de nuestro Dios, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Para que los días son malos y vendrán días, dice el canto, ¿verdad? Cómo se está manifestando el mundo por las guerras, por los vientos, ¿verdad? Por la maldad del hombre. Vemos, ¿verdad? Vemos a veces la televisión y vemos problemas, muertes, guerras, conflictos, ¿verdad? Y el pecado, día a día, la manifestación de él de grande manera, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se acerca, dice la alabanza, se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Pero mientras tanto estamos seguros, dijo el apóstol del Señor, ¿verdad? Estamos seguros en el hueco de la mano de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos lo garantiza el siervo de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.